Invitados. Buenas tardes, estimados invitados a a este taller que tenemos con el docente Richard Brown, ¿sí? Quiero indicarles que esto es parte del proceso de evaluación por competencia del perfil de egreso, ¿ok? Todos los estudiantes en diferentes ciclos pasan por este proceso, ¿sí? Para determinar en qué competencias se encuentran nuestros estudiantes, ¿sí? Ustedes se encuentran en el nivel avanzado, por tanto, ustedes corresponden, perdón, en el nivel intermedio, ¿ok? Y se les va a evaluar en finanzas, este es el nivel intermedio, ¿cierto? En finanzas, empresariales en el curso. Ya los profesores le van a dar con mayor detalle el- los procedimientos y esto, ¿no? No, este es planeamiento tributario, perdón, planeamiento tributario, ¿sí? Están en el nivel avanzado ustedes, ¿ok? Y ya los profesores de la asignatura Gestión y Planeamiento Tributario le van a dar los diferentes alcances de cómo van a desarrollar esta evaluación. No se asusten porque es algo súper sencillo. Les voy a mostrar el material, ¿ok? Que tenemos por acá, ¿sí? Saben que todo estudiante que entra a las universidades es evaluado por competencias, ¿ok? Entonces, eh, vamos a, estamos iniciando con este ciclo de seminarios, estamos iniciando la evaluación por competencias del semestre 2025-1. ¿Sí? Saber que los estudiantes son formados en la Universidad Autónoma en competencias generales y competencias específicas. En las competencias generales tenemos liderazgo efectivo, ética y responsabilidad, investigación e innovación, aprender a aprender, competencia digital y emprendimiento. Cada una de las asignaturas tiene una cuota de estas competencias que ustedes deben de desarrollar. ¿Ok? Bien. Ok. Bien, continuamos por acá, ¿ok? Y las competencias específicas que tienen que ver con la carrera como tal. En las competencias generales, todas las escuelas de la universidad las consideran, pero en el caso de las competencias específicas, cada escuela tiene sus competencias. En el caso de nosotros tenemos seis competencias específicas que análisis financiero, auditoría financiera, clasificación financiera, eh, el otro era innovación financiera, ¿ok? Gestión, planeamiento tributario e investigación responsable, ¿ok? Entonces, tenemos seis competencias que no se ponen, no se indican explícitamente en sus cursos, pero ustedes van alcanzando. Nosotros, los docentes, les vamos evaluando en función de esas competencias a medida que van avanzando su formación académica, ¿sí? Los niveles de evaluación, estamos con el grupo de nivel avanzado, ¿ok? Ustedes van a ser evaluados en el curso de gestión y planeamiento tributario, ¿sí? Y las competencias que se les va a ustedes eh, a, que se les van a evaluar. Competencias en liderazgo, ética y responsabilidad social, emprendimiento, aprender a aprender, competencia digital, investigación e innovación. Y las competencias, esas son las generales, y las competencias específicas, clasificación financiera, innovación financiera, planeamiento tributario, investigación responsable, auditoría financiera y análisis financiero. La escala de evaluación que van a tener es destacado esperado en proceso y en inicio y van los profesores, les van a compartir estas rúbricas, pero estas rúbricas también van a estar en su campus virtual. Significa que sí van a tener el conocimiento cuáles son los indicadores que van a orientar mi evaluación en el curso. Por ejemplo, en el caso de usted, en el curso de gestión y planeamiento tributario, ¿ok? Entonces, eh, fíjense que aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis competencias generales y las otras seis son competencias específicas, ¿ok? Entonces, esa era mi participación por acá, indicarles a qué nos vamos a enfrentar ahora en este proceso. Y bueno, ya los dejo entonces con el profesor Richard Brown, que nos está acompañando hoy con este seminario. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, doctora María Carmen. Ok. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Pues bien, como dijo la doctora muy bien, este es un proceso que da la universidad para reforzar los conocimientos, ¿no? En el nivel avanzado. Y el día de hoy tengo la suerte de aperturar esto con un tema muy, muy interesante que es el planeamiento tributario. Pues bien. Ok, pónganse entonces, bienvenidos entonces a todos a este viaje del conocimiento, en donde vamos a reforzar algunos temas bastante interesantes. Pónganse sus cinturones del saber y arrancamos. Bien, muy buenas tardes, ahora sí, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿no? Algunos tips interesantes sobre lo que es el planeamiento tributario. Vamos a ver cómo se inicia, cuáles son los errores frecuentes, qué debo tener en consideración, ¿no? Qué debo tener en cuenta. Y daremos también una casuística, un casito práctico para poder plantearlo. Y ahí les estoy dejando también, ¿no? Un modelo de cómo hacemos nosotros, ¿no? En el estudio, un planeamiento tributario. También para que ustedes se puedan tener como una plantilla, como una base para poderlo realizar. Pues bien, cuando nosotros, ¿ok? eh, tenemos que hablar sobre un planeamiento tributario, no sabemos, ¿no? Ante qué nos enfrentamos. Y tenemos entonces que idear esquemas o estrategias para poder salir bien librado de eso. Pues bien, ¿qué es entonces un planeamiento tributario? Permítame primeramente presentarme. Ok, soy el docente magíster auditor Richard Jesús Brown Jara, su conductor de este viaje del conocimiento del día de hoy. Muy bien, empezamos. El planeamiento tributario. Vamos a ver acá. Vamos a entrar algunas personas que están entrando, seguramente por el sismo que dio un fuerte susto ayer y otro también hoy día, ¿no? Primeramente empezamos indicando qué es una planificación. Vamos a ir delimitando, entendiendo. Jóvenes, por favor, nos indican si están escuchando al profesor. No, no se Buenas escucha. tardes, no se le No, no se escucha. escucha. Denos un minuto, sí, un momentito, que vamos a solucionar algo aquí del profesor, ¿ok? Denos un minutito. No,
Bien, chicos, ya hemos solucionado por acá, ya entonces el profesor ya se está incorporando a la sala de otra vez. Tuvimos que cambiar de equipo porque no le estaba funcionando el equipo, entonces bueno, ya estamos por acá para continuar. No lógico. Pero pudimos solucionarlo. Fue una escala baja nada más, gracias a Dios. Estábamos con los reactores para estar al tanto. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ok? Con nuestro seminario sobre planeamiento tributario. El que les habla es el magíster auditor Richard Jesús Brown Jara y el día de hoy estoy encargado de, con ustedes, de iniciar este viaje del conocimiento. Pónganse sus cinturones del saber y arrancamos. Bien, primeramente, para entender qué es el planeamiento tributario, deberíamos entender qué cosa es el planeamiento. Entonces, el planeamiento va a poder servir tanto para el planeamiento finanzas, para el planeamiento tributario, para el planeamiento económico, contable, etcétera, ¿no? Toda nuestra vida es planeamiento. Cuando vamos a ir al mercado, planificamos qué es lo que vamos a cocinar, qué es lo que vamos a comprar, con cuánto tenemos para poder hacer y qué prioridades vamos a ir ejerciendo para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Cuando vamos a hacer, cuando uno se casó, ¿no? Uno planifica con tiempo. Es decir, dónde va a ser la misa, dónde va a ser la boda, el lugar, cuáles son los invitados, luego, qué fecha, a qué tiempo estás. Y empiezas a hacer una serie, obviamente, de acciones que te van a llevar a cabo para realizar, ¿no? El proyecto o el objetivo que estás buscando. Así pues, que la planificación entonces son un grupo de acciones llevadas a cabo para realizar los planes y los proyectos de diferente índole. O sea, puede ser una planificación que podemos realizar en términos financieros, en términos contables, y en este caso hablaremos pues de la tributaria. También me dicen que es siguiendo un conjunto de pasos que se establecen inicialmente. O sea, estamos hablando de una secuencia. Hay un orden, hay una planificación, hay un orden, una organización que me va a llevar a alcanzar el objetivo trazado. También me dice que hago uso de diferentes expresiones y herramientas, ¿no? Es decir, en este caso, para el caso de las tributarias, las herramientas que nosotros debemos conocer para evaluar los diferentes escenarios, ¿ok? Y lograr el objetivo, pues son ¿no? Las normas tributarias, las leyes, el código tributario, ¿ok? Y una serie de informes que son importantes, ¿no? Que el día de hoy vamos a conocer, para poder establecer y lograr un rendimiento tributario adecuado, ¿no? Que no tenga ningún reparo, ni ninguna contingencia con la administración tributaria. Y luego me dice que, es decir, concibe el plan para que después sea llevado a cabo. Es decir, veo una serie de pasos a seguir y posteriormente, una vez que ya delimité el tiempo y la secuencia de esos pasos que voy a seguir, pues voy a poner que la ejecución. Y entonces, ¿de qué se trata una planificación? Primero es un proceso. ¿Qué es un proceso, profesor Brown? Pues es una secuencia de actos ordenada que me conlleva a un fin, a una finalidad. Segundo, ¿no? Es basado en una necesidad. Es decir, en este caso, ¿cuál es mi necesidad de instrumento tributario? Lidiar con las obligaciones tributarias de una manera legal. Luego, hay las prioridades. Es decir, ¿qué es lo que está más urgente para poder ejecutarlo en primera instancia? Está también, ¿no? El futuro. Es decir, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que pienso lograr para poder llevar a cabo el emprendimiento tributario? Luego viene el plan de acción, que son una serie de pasos, como le dije a ustedes, ¿no? Relacionados, ordenados, secuenciales, que me van a llevar a cabo, lograr el planeamiento tributario. Y finalmente, la ejecución, que es poner en práctica lo que ya hemos, ¿no? delineado. Entonces, para hacer una planificación tributaria, lo primero que yo tengo que ver es el entorno público, el entorno político, el entorno social, el entorno legal y el entorno económico. En cuanto al entorno económico, por ejemplo, vemos la estabilidad, la política económica. Ejemplo, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se impuso la repatriación de capitales. Había una estabilidad económica,
había una seguridad económica, una seguridad jurídica, seguridad local, seguridad tributaria. Y entonces se estableció la política de repatriación de capitales, es decir, los que tenían sus capitales como una especie de condonación, ¿no? Entonces, que vinieran acá a traerlo al Perú, a invertir al Perú para obviamente generar riqueza, ¿no? Pero, ¿qué pasó, profesor? Bueno, se estudia el entorno político porque así como hubo, ¿no? La luz en el gobierno de PPK, económicamente hablando, legalmente hablando, tributariamente hablando, financieramente hablando, pues lamentablemente también vino la noche en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Acuérdense que hubo fuga de capitales, las inversiones se estaban yendo, había una instabilidad jurídica, el desconocimiento del presidente que tuvimos, lamentablemente, en materia económica no era el adecuado, el conocimiento, perdón, no era el adecuado. Y entonces originó, pues, ¿no? Que nuestro entorno político es incertidumbre, hubiera una fuga de capitales. Así como eso, también es importante conocer, ¿no? El entorno legal. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, ver la estabilidad legal. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? El Código de Comercio tiene más de 100 años de vigencia, sin muchas alteraciones. Pero en materia tributaria no podemos decir lo mismo. La estabilidad legal tributaria no es. Hay constantes cambios, constantes actualizaciones, constantes modificaciones, que nos llevan pues a nosotros a estar pensando en constantemente estarnos actualizando para poder estar acorde con las modificaciones o esos cambios que se van dando. Es por eso, ¿ok? Que tenemos que estar al tanto antes de hacer una planificación tributaria, tener al tanto de cuáles son esas modificaciones o esos cambios que han habido en el entorno legal al momento que lo vamos a hacer. Un ejemplo, justamente en el gobierno de Pedro Castillo, por eso fue la fuerza. ¿Se acuerdan ustedes? El presidente Castillo quería poner un impuesto a la riqueza. Y obviamente, pues, al haber ese impuesto de riqueza, a mí como empresario, no me convenía que me vieran que tenía capitales. Y por eso se originó la fuga de capitales, entorno legal. Luego también el entorno social. El entorno social también es importante que yo lo tome en cuenta a la hora de hacer un planeamiento tributario. Por cuanto, ¿no? Me va a permitirme a mí, por ejemplo, medir los niveles de pobreza, los niveles de corrupción, los niveles de delincuencia. Como todos sabemos, ahorita estamos pasando por una crisis de seguridad, ¿no? Hay una delincuencia cada vez más fuerte y obviamente eso origina que una inseguridad. Origina una inseguridad en la inversión, una inseguridad en los fondos, una inseguridad en la planificación, porque lógicamente puedes delimitar ideas que no llegarán a un fin, un término como tú lo habías pensado. También es importante conocer el entorno económico. Por ejemplo, ¿no? El factor de la inflación. Además está decir que obviamente Perú es uno de los países en América Latina que tiene una estabilidad económica marcada desde hace más de 30 años por la política económica que su gobierno realizó el paz descanse, presidente Alberto Fujimori. Una política que acabó con la hiperinflación que venía heredando del gobierno paz descanse también a la Brasil. Y entonces, obviamente, esa estabilidad económica que ahorita gozamos nosotros, ¿no? Se dice que el sol peruano es el dólar latinoamericano por la estabilidad, ¿no? que tenemos. Tenemos también un órgano muy fuerte que obviamente es independiente y que dicta políticas económicas para poder mantener ese equilibrio fiscal, equilibrio financiero. Y entonces, ese entorno económico me permite también medir dónde va a ser el teatro donde voy a operar y, lógicamente, tomar la planificación con los pasos que me permitan medir esa situación. Pero también hay, ¿no? factores externos. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania que hubo a nosotros, ¿cómo nos afectó, profesor, eso? ¿Sí? Por el alza del combustible. Al subir el alza de combustible, ¿no? Eleva el transporte. Al elevar el transporte, eleva los costos de transporte, los costos de combustible y el buen costo de transporte, ¿no? Y obviamente al subir el costo de transporte suben los costos. Y entonces, al subir los costos, tengo que ver cómo sustentarlo para poder utilizarlo como gasto. O al momento de determinar mi precio de venta, cómo va a implementar también, cómo va a influir o incidir esa situación en la cuestión de la venta. Entonces, ¿no? Tenemos que ver el entorno político, el entorno social, el entorno legal,
y el entorno económico para conocer dónde va a operar, ¿no?, mi planificación. Entonces, podríamos definir que el planeamiento tributario es un conjunto de estrategias legales, organizadas, que van a buscar que optimizar la carga fiscal. ¿Qué es, profesor? ¿Qué es la carga fiscal? Es el pago del tributo, ¿no? Es, ¿no?, el monto de obligación tributaria que, de acuerdo a ley, ¿no?, tenemos nosotros que aportar al Estado. Profesor, ¿y para qué se paga los tributos? Para, obviamente, pues, generar al Estado recursos que le permitan lograr el bienestar de la economía, el bienestar de la sociedad, ¿no? A través de carreteras, a través de colegios, a través de la medicina y los hospitales, ¿no? Mejorar la infraestructura de los colegios, para mejorar la educación y mejorar el estándar de vida de los ciudadanos peruanos. Entonces, pero obviamente este planeamiento tributario optimiza esta carga fiscal, pero eso sí, sin infringir la ley, ¿no? Es lo que tenemos nosotros que ver. Y para eso, más adelante, hay algunas situaciones que tenemos que tener en claro para evitar esa línea que muchos, por desconocimiento, podrían estar infringiendo. ¿Cuál es el objetivo del planeamiento tributario? Es aprovechar al máximo los beneficios, las exoneraciones, las deducciones y regímenes especiales permitidos por la normativa tributaria peruana. Por ejemplo, profesor Brown, uno, te dicen, por ejemplo, que si yo contrato a personas discapacitadas, tengo una mayor deducción. Por lo tanto, ¿lo puedo utilizar? Sí, claro que sí. ¿Es aceptado? Sí. Y por lo tanto, entonces, no estoy, ¿no?, vulnerando la ley. Estoy aprovechando exoneraciones que me permiten, ¿no? Porque obviamente se busca un bien mayor. La incorporación de las personas discapacitadas, ¿no?, en la población económicamente activa. Entonces, por ejemplo, tenemos eso. Y estoy entonces aprovechando al máximo los beneficios de las exoneraciones. Por ejemplo, para poder también, otra exoneración, para poder mejorar, ¿no?, el estándar de vida de la selva, ¿no? El gobierno, por ejemplo, te da exoneraciones a LGB y te dice, por ejemplo, si tú creas tu empresa acá y me das trabajo a las personas del entorno, a las personas que viven en esta zona, y les permites entonces integrarse a la población económicamente activa, generándoles una mejora en su calidad de vida, pues entonces yo te voy a dar un beneficio. Para este beneficio, la exoneración. Entonces, son deducciones legales, ¿no?, beneficios y exoneraciones que yo voy a aprovechar de una forma correcta para poder entonces darle una menor carga fiscal a la persona que ha solicitado mis requerimientos de asesoría tributaria. Puede serlo también el gerente o cualquier empresa que necesite, pues, estas medidas. Ahora bien, entonces, ¿no?, podríamos decir que la planificación, entrando, vamos a entrar personas empezando, ¿ok? La planificación tributaria es una carga tributaria optimizada. Es decir, has utilizado al máximo tus conocimientos, tu, tu dominio de la normativa para poder disminuir la carga fiscal. Es un ahorro, lógicamente. Te expliqué, por ejemplo, en el caso de la exoneración tributaria del IGB, lo que lógicamente pues generó un ahorro por la decisión de invertir en la selva o en la zona altoandina. También lo veremos más adelante. Y obviamente, ¿no?, es la optimización de los beneficios tributarios que la ley te permite para poder hacer uso y tener una menor carga fiscal. ¿Para qué sirve, ¿no?, una planificación tributaria? Primeramente, reduce legalmente la carga tributaria, como le decía. El conocimiento y el dominio de las normas tributarias, del entorno político, económico, social, ¿no?, y legal, me permite, pues, entonces, hacer una planificación, una secuencia de pasos que me lleguen al objetivo de reducir legalmente la carga tributaria. ¿Por qué digo esto? Porque de no hacerlo así, voy a tener contingencias de planificación tributaria. Y obviamente esas contingencias me pueden llevar, pues, ¿no?, a procedimientos que podrían ser cuestionados por la administración tributaria. Evita contingencias fiscales. Como decía, evita las multas, los intereses, las fiscalizaciones. Mejora la rentabilidad del negocio, porque lógicamente hay una menor carga fiscal, hay una menor salida de gasto o de egresos que lógicamente quedan en la empresa, que pueden ser volver
pueden ser vueltos a ser reinvertidos para generar una mayor riqueza al mismo. Luego, tomar decisiones informadas sobre inversiones y operaciones, ¿no? ¿Cuáles tienen una mayor carga tributaria? ¿Cuál tiene una menor carga tributaria? Justamente les he preparado unos casitos prácticos para poder alcanzar. Vamos a ver. Entonces, luego también tenemos prevenir riesgos de ilusión o evasión mediante estructuras legalmente válidas. Profesor, ¿qué es la ilusión y qué es la evasión? Bueno, hago una acotación para poder, en paréntesis, hacer el mismo. La evasión es el dejar de pagar tributos de forma intencional e ilegal. Es decir, valerse de artificios que me conlleven, pues, a justamente disminuir la carga fiscal, pero en forma ilegal. Por ejemplo, disminuyendo mis ventas, aumentando mis compras y gastos sin documentación. ¿Para qué? Para disminuir la rentabilidad y pagar, pues, obviamente, ¿no? Menos tributo. Esa es una evasión. La ilusión, ¿no? Es pagar también menos, pero a través de vacíos legales. Son artificios o vacíos, ¿no? Que se utilizan basado en los vacíos legales que da la norma. Y que lógicamente buscas, basándote en esos vacíos legales, ¿no? Evitar disminuir la carga fiscal. Entonces tenemos ahí la diferencia entre ilusión y evasión. La ilusión obviamente también está en el límite. Aunque ahora con la norma 16, la norma preliminar 16, la norma antielusiva que está en el Código Tributario, se le ha dotado a la SUNAT o al auditor de la SUNAT la facultad de poder determinar si una acción o un acto que supuestamente busca generar menos carga fiscal, se podrá considerar como una elusión. Es decir, ya le ha dado la capacidad a la autoridad administrativa tributaria de poder determinar si es o no es elusión. Y como hay una norma anti-elusiva, podría entonces estar sujeta a una situación de contingencia. ¿Cómo se elabora un planeamiento tributario? Bueno, primeramente, ¿qué implica una planificación tributaria? Una operación por realizarse, un meticuloso análisis de las normas tributarias que se van a implicar para tomar la decisión, una identificación de posibles escenarios e impactos de cada uno de ellos. Es decir, vamos a ver los distintos escenarios que se generan con una decisión u otra, y obviamente, en base a ese análisis y esa comparación que vamos a ir nosotros haciendo, ¿no? Pues vamos a elegir la alternativa más eficiente para tomar la decisión correcta. ¿Y cuál es un paso a paso? ¿Ok? Primeramente, identificamos las operaciones futuras. Es decir, el planeamiento deberá hacerse antes de ejecutar la operación, no después, sino antes, para que pueda hacer el análisis. Previamente conoces el entorno, como dijimos, político, económico, social y legal, para, pues, en ese teatro de operaciones, comparar y tomar la decisión que sea la más adecuada. Luego haces un análisis normativo, es decir, haces una revisión detallada de las leyes tributarias que le sean aplicables al análisis que estás haciendo. La ley del IGB, la ley del impuesto a la renta, la ley del Estado, etc. Luego realizas una evaluación del escenario. Comparas distintas formas legales de realizar la operación. Luego, un cálculo del impacto tributario. Cuantificas los impuestos en cada escenario. Un análisis financiero y legal, donde vas a verificar la viabilidad económica y jurídica de la propuesta que tú estás presentando en tu planificación tributaria. Luego seleccionas la mejor alternativa. Elige la opción más eficiente y legal de esos dos escenarios que estás comparando y que estás analizando. Documentación y sustento. Primeramente registrarás todo el análisis, ¿no? Y luego de las decisiones tomadas, tomarás, pues, obviamente toda la documentación que te permita justamente, ¿no?, sustentar y fundamentar la decisión que has tomado en el análisis que has realizado. ¿Por qué, profesor? Porque lógicamente la administración tributaria va a revisar tu decisión y va a dar su punto de vista, y tú te tendrás que sustentar en la fundamentación que has realizado, en los documentos que tienes para fundamentar esa decisión. Y luego viene el monitoreo y actualización, donde revisas constantemente los cambios normativos.
¿Por qué, profesor? Porque puedes haber hecho una planificación y te cambian el escenario. Y al cambiarte el escenario, pues obviamente te cambió todo. Ejemplo, lo de Patás, por ejemplo. El crimen que hubo de los mineros en Patás, ¿no? De las personas de seguridad de esa mina, originó que el gobierno, ¿no? Suspendiera todo tipo de actividad económica en esa zona, lo cual, lógicamente, eh, cambió el escenario de las personas que los empresarios o de las minas que tenían una planificación tributaria y esquematizada a inicios de año. Le cambia el escenario. Entonces siempre tener un constante monitoreo y actualización de la situación, ¿no? En ese momento para ver si continuamos con lo que hayamos planificado o le realizamos algunos ajustes que nos permitan no desviarnos tanto del objetivo inicial, que es justamente, ¿no? La planificación y la optimización de la carga fiscal. ¿Qué no es una planificación tributaria? Otro punto bastante interesante e importante es excluir ingresos o rentas. Es decir, no es planificación tributaria excluir ingresos o rentas. Esto no lo pongas. No, esto no lo pongas. Ocultar o disminuir ingresos. Ah, no, mira, hemos vendido 100.000. No, vamos a vender, ponlo 10.000. Vamos a dar ingresos, vamos a medir ingresos. O vamos a, no, dar sin factura, ¿no? O dar sin comprobante para que obviamente no genere una demasiada volumen de ingresos que nos va a llevar a una cara fiscal. No, eso no es planificación. Disimular los ingresos. Ah, bueno, escuchaba yo, por ejemplo, ¿no? Ahí en la firma nos estaban preguntando, mire, me han recomendado que yo estoy creciendo, tengo mi negocio y que me han recomendado que ponga, saque 5 RUS. 5 RUS, así me mantengo yo en el límite, estoy creciendo, ¿no? Tengo un monto para poder llegar y entonces con 5 RUS siempre voy a estar pagando lo máximo y obviamente no voy a salirme de mi presupuesto. Es lo que me han recomendado. Pésima recomendación. Primeramente porque obviamente tendrías que buscarte 4 personas, porque el RUS, acuérdate que es individual, tendrías que buscarte 4 personas más que pongan a tu nombre, ¿no? Su negocio, los ingresos estén a tu nombre, ¿no? Lo cual no sería tan fácil de hacer. O 2, ¿no? Que obviamente ellos pongan su RUS para evitar llegar a salirte, entrar a otro régimen tributario de una mayor carga impositiva, pero los ingresos van a estar a su nombre. Y obviamente ellos después cómo van a tener la carga y cómo ellos van a tener que sustentar después esos ingresos en base a qué operaciones. Y obviamente eso genera pues también una contingencia. O en el otro de los casos, ponte que no generen, solamente te han prestado su RUC, ¿no? Y te empiezan a depositar los ingresos, van a tu nombre. Y entonces la administración tributaria dice, bueno, ¿de dónde tienes tantos ingresos? Hay un incremento patrimonial no justificado. Entonces me gustaría que me expliques. Y ahí va a caer tu artilugio mal aconsejado de que mi empresa que está creciendo lo estoy minimizando en pequeños RUS para que obviamente se mantenga en ese nivel y no pague mucho. Porque origina lógicamente que la empresa nunca crezca. Siempre vas a ser un micro y no vas a tener un desarrollo que pueda tener un crecimiento también financiero. Entonces, ¿no? Evitemos, pues, ¿no? Disimular los ingresos. Evadir también, ¿no? ¿Qué no es una planificación tributaria? Como decimos, evadir las obligaciones tributarias a través de la evasión, a través de la ilusión, ¿no? Que son figuras que conllevan justamente, pues, ¿no? A transgredir la norma y que lógicamente origina, pues, sanciones, multas, ¿no? Infracciones que pueden ser, ¿no? Castigadas severamente. Y simular operaciones. Simular operaciones para poder beneficiarse, ¿no? De crédito fiscal, por ejemplo, ¿no? A través de las ventas irreales. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, algo que se usa bastante, por ejemplo, en Wilson, ¿no? Los que conocen ustedes que Wilson es una zona donde se vende, pues, bastante software, bastante autopartes de computadoras y lo demás. Y entonces, pues, yo no tengo el documento y de repente mi vecino del costado sí tiene una factura. Entonces, yo hice la operación, pero el que está comprando requiere un comprobante. Y entonces, ¿no? Le pido a mi compañero que él genere el comprobante para que pueda justificar la compra mi cliente. Entonces estamos simulando operaciones, porque la compra no la hizo mi cliente
a mi vecino, me la hizo a mí y por lo tanto yo estaba en la obligación de entregar el documento, pero no lo hice. Simulé una operación a través de un compañero o un vecino. Todo eso que te he descrito, eso no es planificación tributaria. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de planificación tributaria en personas naturales para poder, aquí vamos a hacer un casito práctico. Voy a tratar de también acelerar porque a las 3 tengo una conferencia en Colombia. Y obviamente, pero tenía que estar también con ustedes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, se voy a pedir que me esperen un poquito ahí con la conferencia de las 3. Bien, planificación tributaria en personas naturales y negocio. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, ahorros en bancos y no en fondos mutuos. Convendrá ahorro en banco y no en fondos mutuos. Vamos a ver la deducción de gastos del impuesto a la renta, tributación ejerciendo la opción de la sociedad conyugal y la adquisición de acciones en territorios, ¿no?, de la comunidad andina y no en los paraísos fiscales. Vamos a seguir analizando cada una de ellas. Bueno, si yo ahorro en bancos, ¿no?, tengo que ver si la tasa que me permite el banco, ¿no?, genera pues una carga tributaria. En un fondo mutuo, porque el fondo mutuo tiene cargas, rentabilidades altas y bajas, y obviamente va a generarme dividendos, que obviamente tendrán una carga fiscal más alta, ¿no?, que si yo ahorro en un banco a plazo fijo, ¿no? Por lo tanto, yo tengo un capital que quiero que me genere ingresos, tengo un capital fuerte, entonces tengo dos opciones: ahorrar en bancos o en un fondo mutuo. Si yo ahorro en banco me genera una tasa de interés. Dependiendo de la tasa de interés, puede que el luego si tiene o no tiene, hasta qué punto no tiene una carga tributaria fiscal. Y el ahorro en un fondo mutuo, la misma cantidad, la misma persona, al mismo tiempo, por la fluctuación que tiene de la rentabilidad que me generan los fondos mutuos, va a llegar momentos en que sí, realmente va a estar por encima de lo que está exonerado, ¿no?, para una carga fiscal, y obviamente entra una carga fiscal. Y entonces yo voy a tener que evaluar en ese escenario dónde me conviene invertir más, en un banco o en un fondo mutuo. Para la deducción de gastos del impuesto a la renta, como todos sabemos, ¿no?, aparte de las 7 UITs que por ley tienes que tú como deducción, ¿no?, de impuesto a la renta, tienes 3 UITs, ¿no?, que también puedes deducir por vivienda, alimentación y gastos personales, ¿no?, del giro de tu giro de negocio, propios de ti. Pero pasó este caso, ¿no? Escuchaba yo una vez, por ejemplo, ¿no?, que le estaban observando a un cliente, ¿no?, su deducción de gasto. Y entonces dice, pero si yo he consumido ahí, claro. Pero es que hay un punto importante. ¿Qué pasaba? Él todos los días él iba y consumía durante bastante tiempo, ¿no? Vamos a ponerle ahí en un sitio su menú, su almuerzo, ¿no? Y en ese sitio, ahorita se van a dar cuenta, pues estoy dando de forma neutral. En ese sitio, pues le daban su factura, ¿no? Su factura de consumo que él realizaba por gastos de representación, reuniones de trabajo y todo lo demás. Cuando lo presenta es observado por SUNAT. Decía, pero si está todo en regla, ¿no?, está todo ok. Y entonces, ¿no?, el auditor de la SUNAT lo observa y ante el requerimiento de la inquietud del contribuyente, ¿por qué me estás observando si acá está la factura que está sustentando el consumo que yo realicé? Pues le dijo el auditor, no, lo que pasa es que usted, sí es cierto, acá está la factura, pero usted también debió verificar, ¿no?, el giro del negocio del sitio donde usted estaba consumiendo. Usted, su giro del negocio de ese sitio donde usted está entregando la factura es una panadería. Y por lo tanto, es otro giro de negocio y por lo tanto eso no le sustenta el gasto que usted está queriendo, ¿no?, presentar. Originando obviamente la recomendación de que entonces a partir de ahí mejor se fuera a un sitio donde sí sea considerado como un restaurante o un centro obviamente de venta de comida legalmente reconocido. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que no solamente es que me den la factura, sino también tengo que ver si tiene la capacidad operativa para poder brindarme el servicio. Y esto viene a colación, ¿no?, con lo que expliqué en la anterior vez, en la anterior conferencia, sobre el SSCO, el sujeto sin capacidad operativa.
¿Qué es lo que la SUNAT tiene ahora en su nueva facultad, la facultad de atribución, para ver si el contribuyente tiene la capacidad operativa o no de evitar el servicio? Por ejemplo, una ferretería puede hacerme una construcción, ¿no? Una construcción porque tiene los materiales, tiene el cemento, los ladrillos, y obviamente si habrán visto ustedes alguna ferretería, por ejemplo, habrán visto ustedes que te dicen ahí, ¿no? Alquile gasfitero, albañil, plomero, electricista y vienen sus números telefónicos para que los contactes. Entonces, nada le impediría a esta ferretería, si quiere brindarme el servicio, ¿no? De construcción, contratar, ¿no? A estas personas, y con ellos realizar, pues, el servicio de construcción. Lógicamente, ello conlleva, pues, ¿no? A que me brinde una factura y de repente yo me lo brindo una factura por 500.000 soles. Caso real. Y después la SUNAT te observa. Pero SUNAT se acá está la construcción. SUNAT acá está, ¿no? La foto, la prueba, ¿no? El avance de obra, todo lo que es construido. Sí, está bien. Sí está bien, no hay problema, sí está. El hecho está. Pero lo que no está es la capacidad operativa. Cuando fuimos a ver a tu proveedor, que fue la ferretería, y fuimos a ver, no tenía planillas, no tenía personal en planta. Y entonces no tiene la capacidad operativa para brindarte el servicio. Y lógicamente eso origina que sea observado. Y de acuerdo a la nueva norma del SSCO, que tenemos que estar bastante actualizados para evitar consecuencias al momento de hacer nuestro planeamiento tributario, lógicamente, pues, ¿no? Todo documento otorgado por una persona, un contribuyente, calificado como SCO, sujeto sin capacidad operativa, es inválido. No te da crédito fiscal, ni te permite justificar, ¿no? Gasto. Y entonces ahí, de repente, yo hice mi planificación, todo organizado, ¿no? Y al final, esa contingencia, por ese desconocimiento de la norma del SSCO, se origina pues problemas, ¿no? Y obviamente una planificación equivocada. Entonces, tengo que ver también, entonces, a ver la normativa para la deducción de gastos de impuesto a la renta. Luego tenemos también tributación ejerciendo la opción de sociedad conyugal. La norma te permite que tú puedes hacer, ¿no? Tu declaración como persona individual o como sociedad conyugal. Pero acuérdate de una cosa, lo presentes como persona individual o lo presentes como sociedad conyugal, en ambos tienes solamente un límite de 3 UITs adicionales, lo cual lógicamente, si yo lo presento individualmente, ¿no? Voy a tener un doble deducción, porque yo podré deducirlo, mi esposa podrá deducirlo, y entonces tengo opción una doble deducción, ¿no? De esas 3 UITs. Pero si yo lo presento como una sociedad conyugal, pues, lógicamente, la norma me dice, sí, está bien, lo puedes hacer, pero solo tendré derecho a una deducción, a un uso de las 3 UITs como deducción. Luego también tenemos adquisición de acciones en territorio, ¿no? De la comunidad andina o en paraísos, y no en paraísos fiscales. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, yo puedo comprar acciones, por ejemplo, en Colombia, y esas acciones, de acuerdo, ¿no? Al tratado o al de las acciones en la comunidad andina, está exonerada, ¿no? Me dice, pagando la carga impositiva que hay en esa zona. Y entonces en Colombia no hay carga impositiva, y como yo estoy cumpliendo con la zona y no hay doble imposición, si lógicamente, cumplí con la carga tributaria fiscal de Colombia, ¿no? Entonces, ya en Perú, ya no tengo ningún problema de haber cumplido y no tener ninguna observación. Lo hago lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene. Esas acciones me generan una rentabilidad, pero esas acciones no tienen ese convenio con Perú, y esas acciones, esos ingresos de cuenta extranjera, me van a generar una carga impositiva que voy a tener. En ese ejemplo, pues, te doy dos opciones. Podrías haberlo invertido en Estados Unidos, tu dinero, o puedes haberlo invertido en Colombia, tu dinero. En el primero, en ambos te generan ingresos. Pero en el primero, ¿no? En Estados Unidos, como no hay ese convenio, entonces obviamente esos ingresos de cuenta extranjera te van a generar una carga impositiva. En el segundo caso, en Colombia, como si hay ese convenio, esos ingresos, al cumplir con la normativa de Colombia, ya estás cumpliendo, y obviamente como no hay esa doble imposición, ya hay ese acuerdo, pues obviamente esos ingresos son ingresos netos para que pasen.
¿Ves? Eso también es importante conocer, ¿no? En dónde invierto para que sea legalmente una menor carga fiscal. ¿Cuáles son los errores frecuentes en la elaboración de un planeamiento tributario? Primer error, hacerlo después de ejecutar la operación. ¿Cómo evitarlo? Bueno, el planeamiento debe ser previo. Para hacer el planeamiento, por eso te dije, tienes que conocer el entorno, ¿te acuerdas? Político, económico, legal y social. Basarse en prácticas, ¿no? Un error, basarse en prácticas informales o sin sustento, ¿no? Es decir, ejecuta, pero no tienes la documentación o la fuente, ¿no?, que sustente la decisión que has tomado o el paso que estás ejecutando. Por lo tanto, ¿cómo lo puedes evitar? Todo acto, todo planeamiento, todo proceso deberá ser debidamente documentado y sustentado, a fin de que obviamente te evite contingencias con la fiscalización que por ley te va a hacer la administración tributaria. No considerar la norma antielusiva general. Desconocimiento. Muchas veces, ¿ok? Ese desconocimiento de si la norma es elusiva o no es elusiva, me puede llevar a una planificación equivocada. Porque de repente yo la ejecuto y al final, ¿no? La administración tributaria, con la nueva facultad de la norma preliminar 16, norma antielusiva, puede considerarlo como elusiva y por lo tanto se cae mi planificación. No revisar cambios normativos recientes. Como le decía, la tributación, a diferencia del Código Civil o Código de Comercio, ¿ok?, es constante, es cambiante constantemente. Entonces eso me permite a mí, me conlleva a mí a que yo tenga que estar constantemente actualizado, ¿no?, preparado ante esas modificaciones y ver sus repercusiones que ellas conlleven, el impacto que puede tener. Por ejemplo, la reciente modificación del impuesto general a las rentas, ¿no?, que ha originado pues contraponencia de distintos posiciones muy buenas y muy sustentadas. Escuchaba, por ejemplo, ¿no?, ¿y qué repercusión me podría tener? Escuchaba a mi amigo, el doctor José Verón. Él decía, ¿no? Que conlleva justamente el cambiar de 2 a 4%, ¿no?, el impuesto de promoción municipal. El IGB no cambia, se mantiene en 18%. Muchos decían, ha bajado el IGB a 14%. No, 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 señor. No ha bajado para el vulgo, o sea, para la persona de calle, la tasa se mantiene igual, 18%. Lo que ha bajado es la conformación de esa estructura, de esa tasa. Es decir, de 18, ¿no? Está conformado, antes era por 16 y 2, y ahora va a estar conformado por 14 y 4. ¿Qué implicancias tiene? Pues lógicamente, pues, una mayor disposición de fondos, ¿no?, para los gobiernos locales, es decir, para las municipalidades, para que ellos puedan ejecutar obras. ¿Cuál era la observación fundamentada desde mi parte que realizaba el doctor Verona, su apreciación? Él decía, por ejemplo, que ¿cómo le vas a dar una mayor capacidad de disponibilidad de gastos, ¿no?, a los alcaldes, si no todos tienen pues la capacidad de poder manejar esos fondos, ¿no?, que ellos tienen? Pero obviamente a través de funcionarios, claro, pero la norma te dice que un funcionario puede ganar más que un alcalde, y el alcalde está por los 3.000 soles. Entonces el funcionario no, un funcionario competente que te sepa manejar eficientemente los fondos y los manejos, no va a ir a trabajar a una municipalidad por un monto menor a 3.000 soles. Lo que podría conllevar a que de forma indirecta se generen los recursos para poder solventar, ¿no?, esa diferencia que su conocimiento en el sector privado le podría generar, obviamente cayendo pues en situaciones irregulares, por decirlo así, ¿no? No tan adecuadas, ¿no? Y obviamente después se generaría una corrupción. Mientras que escuchaba al doctor Elmer Cuba, otro también comentarista muy, muy importante, que no, él decía a su vez, ¿no?, que no hay tanto por ese lado, porque simple y llanamente, si no lo gasta el alcalde, regresa a los fondos, a los recursos.
Y lógicamente, ¿no? Es decir, y obviamente es dentro del fondo público. Es decir, ¿no? Sale del bolsillo del gobierno general e ingresa al bolsillo del gobierno local. Pero es del Estado. El Estado es tanto el gobierno local como el gobierno general. Ambos son Estado. Por lo tanto, se maneja esos fondos dentro del mismo Estado. Es el mismo Estado que mantiene los fondos. No se ha escapado, no se ha ido. Son los mismos recursos del Estado que se están manejando, obviamente, de un bolsillo en vez del otro. Pero asimismo hay una serie de mecanismos. No es que el alcalde disponga de esos fondos, ¿no? Así porque él quiere, sino que hay una serie de mecanismos que el Ministerio de Economía y Finanzas le pone, una serie de metas o requisitos que él tiene que fundamentar en un estudio técnico, de la factibilidad de la obra que él va a realizar. Y eso obviamente, pues, ¿no? Conlleva que si el Ministerio de Economía y Finanzas no le da el visto bueno, no se genera el recurso. O sea, hay mecanismos para poder limitar esa acción de los alcaldes. Entonces, dos posiciones bastante interesantes de dos conocidos y reconocidos, ¿no? Tributaristas, que conllevan justamente a que nosotros, ¿no? Podamos formar nuestra propia opinión, ¿no? Nuestra propia conciencia tributaria. Entonces, no contar, por ejemplo, entonces también no revisar los cambios normativos recientes, no mantenerse actualizado con la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas, no contar con una asesoría especializada, ¿no? Es decir, involucrar a contadores y abogados, pues, ¿no? Tributaristas. Otro error es usar estructuras simuladas o ficticias, ¿no? Evitemos, pues, las simulaciones. No tanto de siempre debemos actuar dentro del marco legal. No analizar el impacto financiero, ¿no? Donde vamos a evaluar el costo-beneficio de cada una de las alternativas, ¿no? Ignorar, ¿no? Los convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Especialmente en operaciones internacionales, ¿no? Como en el caso que les puse de la comunidad andina, ¿no? No considerar el tratamiento de operaciones con los no domiciliados para evitar ¿no? las retenciones y las obligaciones. No sustentar adecuadamente los gastos deducibles, ¿no? Que cumplan con los requisitos formales y materiales. Acuérdense que en nuestro país, ¿no? La tributación es formalista, es decir, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para poder sustentar, ¿no? Los beneficios tributarios que tú quisieras adquirir. Por lo tanto, si no cumple con esos requisitos, pues lógicamente, pues no vas a tener acceso a ese beneficio. Y también, creo que vamos, antes de entrar, por ejemplo, al ejemplo de planificación tributaria, un ejemplo clásico de planificación tributaria que se emplea en el Perú, vamos a seguirlo analizando, ¿no? Oye, son más, pero obviamente, como les decía a ustedes, tengo ahorita una conferencia, me estarán esperando ya, con 10 minutos, ¿no? Que tengo, ya he dicho que están como apoyando, están esperando unos 15, 20 minutos, así que tenemos unos 5 minutos finales para poder avanzar con un casito práctico que quiero con ustedes. Y esta historia continuará, es decir, hay para mucho más, es lo bonito de la tributación. Entonces, vamos a ver un punto importante. ¿Por qué se hace la planificación tributaria y al conocer el contribuyente que tenemos que nosotros asesorar, ¿no? Y hacerle, puede ser la misma empresa o yo mismo hacer mi planificación tributaria? Si bien es importante, les decía a ustedes, ¿no? Conocer el aspecto político, social, legal y económico para hacer mi planificación, también yo podría hacer un punto, ¿no? Conocer también el aspecto psicosocial, ¿no? Del contribuyente peruano, ¿no? Y de la conciencia tributaria en el Perú. Habrán visto ustedes, y acá paso con este ejemplo interesante, para antes de irnos a nuestro tiempo final. Cuando hay las manifestaciones que estamos viendo por la televisión, las manifestaciones que están dando por las migraciones, ¿no? Ellos dicen, pero yo pago mis impuestos. Y ellos dicen, yo tengo mis derechos porque yo pago mis impuestos, ¿no? Y entonces, y lo gritan como un logro que ellos tienen. No todos los peruanos pueden decir eso. El peruano busca, pues, pagar menos impuestos o no pagarlos. Y obviamente hasta lo aplauden que logre eso. ¿Y a qué se debe? E inclusive, ¿no? Allá en Estados Unidos, ¿no? El no pago de los impuestos está más sancionado, inclusive más fuerte, ¿no? Hay la deuda tributaria allá en Estados Unidos se paga con cárcel. En cambio, la deuda tributaria en el Perú, no. ¿No? Es multa, infracciones. Deuda, estamos hablando. Es el no pago de los tributos.
Es distinto a la evasión o situaciones de fraude. No. El fraude es un delito y por lo tanto está castigado con la ley penal tributaria, la ley 813 y sus modificatorios. No, no estoy hablando de fraude. Estoy hablando de la deuda tributaria porque te tocó pagar IGB este mes y no lo has pagado, ¿no? Igualito, ¿no? Me tocó pagar renta al año y no le he pagado. Esa es deuda tributaria, ¿no? Y en el peruano, pues, cuando me pida la SUNAT, cuando me descubra la SUNAT, cuando me exija la SUNAT, lo pagaré. En Estados Unidos no. Entonces, en una convención que estaba yo participando, se me ocurrió hacer una pregunta por curiosidad, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos, ¿no? Es cárcel? ¿No? ¿Cuál es la mentalidad del órgano fiscalizador allá en Estados Unidos? Y explicó el ponente esta situación que me hizo entender un poquito la posición de allá. Ellos decían, ¿no? Que si bien cada persona tiene derecho, ¿no? Todo ser humano, todo ciudadano norteamericano tiene derecho a la vida, a la salud, a la educación, ¿no? A la vivienda, al bienestar. Y entonces la lógica que plantean en Estados Unidos es esta. Si yo tengo que dar ese derecho, necesito los recursos. Y tú, norteamericano, al dejar de pagar tus tributos, estás dejando sin ese derecho a un ciudadano americano, porque no lo voy a poder darle medicinas en salud, una mejor vivienda, una mejor calidad de vida. Y entonces estás perjudicando, es causando un daño a un ciudadano americano. Acuérdate que dice la norma que tus derechos acaban cuando empieza el derecho de la otra persona. Entonces, en su lógica de los jueces, ¿no? De la justicia federal americana está ese incumplimiento de tus tributos en el pago, incumplimiento del pago oportuno de sus tributos, le genera pues un perjuicio al Estado porque no tiene los recursos para poder brindar el bienestar general al ciudadano norteamericano, lo cual lógicamente, ¿no? Le estás coartando sus derechos que tiene, ¿no? A la vida, a la salud, a la educación, etc. Esa mentalidad, ¿no? Para evitar eso, lo castiga, ¿no? No estás vulnerando los derechos, estás cometiendo un delito. Y como este es un delito, no pagas tributos, la cárcel. Conocido es el caso de un famoso mafioso llamado Al Capone, ¿no? Acuérdense ustedes, que era pues eh, tenía pues todos los negocios de droga, contrabando, etcétera, y no lo atrapaban, ¿no? Tenía que comprar a la policía, tenía que comprar a los fiscales, todo. ¿Y cayó por qué? Porque no pagó sus tributos, ¿no? Pero es esta historia de otra conferencia. Bien, vamos a ver nuestro ejemplo, ¿ok? Y obviamente que se usa bastante. Yo pondré algunos ejemplos más para que puedan ustedes entender. Un empresario peruano, por ejemplo, arrienda un inmueble propio a su empresa, ¿no? Entonces, ¿será una planeamiento tributario? Claro. ¿Ok? Legal, sí, porque como por los ingresos que él está dando, él está generándose, va a pagar el 5% que es la tasa del impuesto a la renta de primera categoría. Entonces, yo, ¿no? Richard Brown, arriendo a mi empresa, yo como accionista arriendo a mi empresa, ¿no? Un inmueble. Por esos fondos, yo como persona natural, ¿no? Voy a recibir ingresos y voy a pagar el 5%. Ah, pero esos ingresos, ¿no? Que yo cumplo con 5%, pero a su vez la empresa, ¿no? Va a tener gastos que va a poder deducirles un 29.5%. Yo por mis ingresos pago un 5%, pero mi empresa tal, por esos mismos gastos, va a deducir 29.5%. Ah, profesor, ¿es legal? Sí, es legal, siempre hay un pero, ¿ok? Un análisis. Si lo dice como gasto, el 29.5 a la hora de hacer su liquidación empresarial. Entonces, una pregunta típica de su análisis, ¿con qué dinero? Lo primero que va a hacer la SUNAT es fiscalizar. Y después irá y le dirá, bueno, ¿puede decirme usted con qué dinero el accionista compró el inmueble que le arrienda a la empresa? Si a la hora de sustentar, me dice, ah, no, mire, que fue con fondos, la empresa me prestó. Ah, sí, la empresa me prestó los dineros, los fondos, para poder adquirir el inmueble que después yo mismo le estoy alquilando a la empresa. Ah, no, pues, es legal, nadie te dice que no.
pero ese es un artificio tributario, ¿no? Eso de que la empresa te prestó a ti para poder tú, generarte los fondos para adquirir los inmuebles, que después con ese inmueble tú le vas a alquilar a la misma empresa para que ella pueda deducirlo como gasto, 29.5, no, ese es un artificio, ¿no? Eso se cualifica como una norma, una situación de norma elusiva, la situación número 13, ¿no? Que obviamente yo tengo que verlo, ¿ok? ¿Dónde lo voy a ver eso, profesor? Ah, en el catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal. ¿Qué es? Pues son ejemplos hipotéticos que la administración tributaria, en base a sus estudios, en base a sus expertos, ¿ok? Van analizando ejemplos bastante claros, pero que si estás dentro de esos ejemplos, que la situación en que estás tú siendo fiscalizado podría ser catalogado como una elusión tributaria, ¿no? Entonces, podemos ir, para poder profundizar mi planeamiento tributario, tengo que tener conocimiento de ese catálogo. ¿Dónde lo encuentro, profesor? Bueno, acá se lo he puesto ahí. El gobierno de Perú, tenemos ahí, te he puesto la página, ¿no? La SUNAT actualizará el catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal, ¿no? Se han incluido 11 modalidades más de obtención de ventajas tributarias indebidas. Indebidas, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Un ejemplo más. Analízalo y te dejo como tarea a ver si está o no está en este catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, si yo soy accionista de una empresa, te lo voy a plantear bien bonito, y mi empresa obtuvo 300.000 de ganancia, 300.000 de ganancia, 300.000 de ganancia. Esos 300.000 de ganancia, de esos 300.000 de ganancia. Ok, vamos a ir viendo más. Ya. Voy a tratar de eso con este ejemplo y vamos a ir. Ya. Entonces, bien, con estos 30.000 ganancias. Tengo entonces 100, tengo 3 socios. A cada socio le toca 100.000, 100.000, 100.000. Entonces, ese socio va a pagar el 5%, ¿no? Por dividendos, 5% de impuesto a la renta. Y entonces me dicen a mí, ¿cómo puedo hacer para no pagar? Y entonces me dicen, ah, ya mira, fácil, fácil. Esos 300.000, reinviértelos, capitalízalos. Ah, por lo tanto vas a aumentar tu capital. Sí. Y entonces ahí ya no pagas impuestos. Claro, al no pagar impuestos, ¿no? Entonces simplemente después tú haces un retiro de capital. Al retirar el capital, ¿no? Para cada socio, sí. Al retirar el capital, pues sí. Me están llamando ya de Colombia, chicos. ¿Ok? Al retirar el capital, le doy a cada uno de los socios 100.000, 100.000, 100.000. ¿El retiro de capital está grabado con impuestos? No. Pero si yo lo hubiera obtenido, esos 100.000, como dividendos, pagaba el 5%. Pagaba 5.000 soles, ¿no? Pero al hacerlo de esta otra artilugio, ¿no? Sí, lo he capitalizado y después he hecho retiro de capital para cada socio, pues lógicamente ya no pagué el 5% porque no son dividendos, es retiro de capital propio de mí, ¿no? Entonces, es un artilugio. Pero les digo como tarea, ¿ok? Si está, esta nueva situación estará incluida en esas 11 modalidades de obtención de ventajas tributarias indebidas, ¿no? Como ven, nos iremos a caso práctico, ¿ok? Ahí está, les he puesto a ustedes todo el caso práctico, la descripción de la operación, el análisis normativo, las alternativas legales, cómo vas a poder hacerlo, la evaluación del impacto tributario, ¿no? Las recomendaciones y el sustento documental y las observaciones adicionales, ¿no? Todo eso está obviamente, ¿ok? Pero como dice el refrán, esta historia continuará, ¿no? Si quieres la información, me pides aquí hasta el correo, ¿ok? Para darte la información y obviamente ya en otro viaje de conocimiento estaremos analizando, ¿no? En qué consiste, ¿no? Este ejemplo del caso práctico. Te lo voy planteando para que quede ahí como un caramelito para la siguiente, ¿no? Se compra activos, ¿no? Y se compra servicios digitales, ¿no? ¿Qué podría hacer yo? ¿Cómo hacer un planteamiento tributario para poder elegir la menor carga fiscal? Eh, Hicimos la descripción de la operación. Primero explicamos qué cosa consiste la operación. El análisis normativos, qué normas intervienen en esa operación. Las alternativas legales.
comparamos dos alternativas legales, alternativa A y alternativa B, ¿no? Tanto para la compra de activos como para servicios digitales. Evaluamos el impacto tributario de cada una de esas alternativas legales, tanto para la compra de activos como la compra de servicios digitales. Y obviamente, en base a ese análisis, hacemos la recomendación, ¿no? La que hemos dado. Y luego viene el sustento documental y algunas observaciones adicionales que conviene precisar para evitar contingencias correlacionadas. Bueno, ¿no? Esto y muchas cosas más nos estaremos viendo en otro viaje de conocimiento, a esta misma hora y por este mismo canal, con un mismo servidor. Chicos, ha sido un gusto. Siempre se deja, ok, la inquietud para más y eso es lo que siempre me gusta motivar con ustedes. Hasta otro momento, chicos. Bendiciones para todos. Pinche Jesús Bronjara. Hasta otro momento. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, profesor, por su participación, por su apoyo a nuestros estudiantes y a la Escuela de Contabilidad. Y gracias a todos los asistentes en el seminario de hoy. Bueno, como dice el profesor, ahí los ha dejado con un poquito de hambre para que se dé una siguiente oportunidad. Que tengan muy buenas tardes. Por favor, recuerden completar la asistencia, ¿sí? Y la encuesta de satisfacción. Y bueno, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Buenas tardes. Por favor, ingresen el link de asistencia y el link de satisfacción de la capacitación, por favor. Gracias. Sí. Jóvenes, les volví a colocar allí el enlace de la asistencia y de la encuesta de satisfacción. Gracias, por favor, si lo pueden completar.